Y rápidamente ya pasamos a este tema principal que les estuvimos comentando desde un inicio. La Corte, este tema que tiene que ver con que Emilio Chuaifet fue también investigado por la policía política de este país. Un trabajo de nuestro compañero Darren García que usted puede consultar en www.contralinea.com.mx. A unos años de que comenzara su militancia, en este caso en el PRI, el poderoso político Emilio Chuaifet Chemor se convirtió en un poderoso político, hay que recordarlo, no solamente gobernador del Estado de México, sino secretario de Gobernación y un operador pues de el propio poder político, muy, decíamos, muy importante. Pues decíamos que de una vez que comenzara su militancia en el PRI, empezó a ser también espiado por la Dirección Federal de Seguridad. El rastro documental del espionaje se ubicó en junio de 1979, cuando el exsecretario de Gobernación de Ernesto Zedillo tenía apenas 28 años de edad. Con ello, se demuestra que la llamada policía política, que operaba bajo el auspicio del propio Partido Revolucionario Institucional en el gobierno, no tenía límites y a los propios integrantes de su partido se les espiaba. En la ficha con fecha de junio de 1979 se describió la Asamblea Municipal Extraordinaria del PRI en el auditorio del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado, con asistencia de 400 personas, presidida, dice ahí, por el licenciado Emilio Chuaifet Chemor, secretario del Comité Municipal del PRI. Pues en efecto, fue seguido durante todo este tiempo por la propia, decíamos, policía política, todo tipo de actividad en la que participaba se reportaba. Por ejemplo, cuando rendía sus informes de actividades correspondientes a 1976-78, dando a conocer Emilio Chuaifet que renunciaba a su cargo. Posteriormente, los asambleístas, decía la ficha, designaron por mayoría de votos al profesor Manuel Hinojosa Juárez. El seguimiento a este político priista continuó. En septiembre de 1981, cuando era titular de la delegación Benito Juárez, del entonces Distrito Federal, detallaron en uno de sus expedientes, por ejemplo, la realización de una gira de trabajo en determinada jurisdicción. Además, pues incluso se tienen datos de los propios intereses de Emilio Chuaifet de carácter político, las ligas que en ese momento tenía con quienes eran parte del sistema político mexicano. Trae precisamente esta alianza con otro poderoso en su momento político priista, Alfredo del Mazo. En este sentido, señala la realización de ceremonias realizadas en este caso con el tercer pleno extraordinario de representantes de comités ejecutivos delegacionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con asistencia de 2,000 personas. Por ejemplo, ambos priistas, dice aquí Chuaifet y del Mazo, encabezaron por años una de las facciones más poderosas del PRI, el llamado Grupo Atlacomulco, que no solamente gobernó por décadas el Estado de México, sino que impuso candidatos presidenciales que llegaron al máximo cargo de representación popular, como ocurrió en 2012 con Enrique Peña Nieto. Pues trae también algún tipo de relaciones o de negociaciones que tenía, por ejemplo, con la Unión de Vendedores Ambulantes allá en el propio Estado de México. Es decir, un seguimiento que, por supuesto, no sabemos hasta qué punto realmente está completo este seguimiento. Hay que recordar que estos archivos, pues, fueron trasladados al Archivo General de la Nación desde la época de Vicente Fox. Aquí en Contralínea dimos a conocer estas irregularidades en las que se trató solamente de una simulación, porque en efecto los archivos, casi la totalidad de los archivos se trasladaron al Archivo General de la Nación de este espionaje político, pero no se entregaron bajo custodia real de este Archivo General de la Nación con sus trabajadores, etcétera, sino que a ese lugar también se trasladaron los mismos integrantes del CISEN que custodiaba ese archivo, encabezados por un personaje, Vicente Capello. De todo esto dimos a conocer en Contralínea, y que al lugar en el que fueron depositados estos archivos no podían entrar los trabajadores del Archivo General de la Nación,
todo seguía bajo control del propio CISEN. Una investigación de Contralínea dio a conocer todo esto, y que en ese sentido eran trabajadores del propio CISEN los que entregaban la información que el público solicitaba. Por lo tanto, pues tuvieron mucho tiempo para estar, entre comillas, organizando el archivo, o tal vez rasurándolo, censurándolo. No sabemos si es que estos archivos están completos, pero todavía se puede encontrar pues casos muy, muy interesantes como este que nos está presentando nuestro compañero Darren García, y que usted puede consultar en www.contralinea.com.mx.